Pues comenzamos repitiéndole la pregunta que les hacíamos en sumario. ¿Fue provocado o accidental el incendio del Alcázar de 1862? Pues el escritor y periodista Javier Monjas está esta noche con nosotros para desvelarnos esta pregunta. Javier, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Fue accidental o provocado el incendio del Alcázar de 1862? Vamos a ver, es una pregunta difícil y compleja porque no hay una documentación concreta que permita afirmar que fue provocado. Pero el 99,9% de los indicios que existen alrededor de esa pregunta, que no tiene una contestación fácil, indican que no fue un incendio casual, que pudo ser o bien provocado por una negligencia dentro de un clima de insubordinación, indisciplina evidente y perfectamente documentable que se producía en esos momentos, o bien fue un incendio criminal provocado directamente por los cadetes que fundamentalmente desde hacía muchas décadas, antes y posteriormente también iba a continuar ese proceso, querían salir a toda costa de Segovia, una ciudad en la que se consideraban encerrados, donde no había diversiones, etcétera, etcétera. Ese es un proceso que se produce prácticamente desde la fundación del colegio, cuando un profesor, Tomás Morla, que luego se convertiría en general, una de las principales historias de la historia militar española, es el general que entrega Madrid a Napoleón en la invasión de... Bueno, pues esta persona ya, al conde de Cazorla, que es el fundador del colegio, ya le pide textualmente en varias cartas salir de Segovia, una ciudad a la que considera cara, de mal temple y ninguna diversiones, dice él. O sea, precios desorbitados por el tema del alojamiento, que se aprovechaban las familias por el tema del alojamiento, el clima horroroso para un señor que era de Cádiz. Madre mía, vaya cambio. Pobre hombre. Y el problema de que no había ninguna forma de divertirse, etcétera, etcétera. Bueno, pues a partir de esos primeros momentos, durante todo el siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y durante una gran parte del siglo XX, el colegio y posteriormente academia, se convierte en academia en 1867, vive un proceso de insubordinación e indisciplina prácticamente permanente, que provoca a su vez un choque enorme con la ciudad de Segovia. Javier, ahora mismo estamos desvelando muchas cosas que igual en casa estarán diciendo, madre mía, pero ¿de dónde se han sacado, ¿no?, estos datos, estas investigaciones? Bueno, el escritor y periodista Javier Monjas ha estado investigando muchísimo tiempo, ha estado recopilando documentos que estaban a la vista, ¿no?, y al alcance de todo el mundo, y ha llegado a esta conclusión, a desvelar este aparente secreto que parece que a lo largo de la historia se ha querido ocultar. Javier, eso dice en su libro. Yo ocultar o por lo menos blanquear una gran parte de la historia. No mostrar. No mostrar, digamos que eludir. Es que aquí podemos empezar a utilizar eufemismos, pero el hecho es que es una documentación que, como tú comentabas, estaba a la vista de todo el mundo. La propia historia de Tomás Morla, se conservan muy pocas cartas de Tomás Morla, están todas incluso digitalizadas en el Archivo General Militar de Segovia. Las cartas donde Tomás Morla lo que quiere es salir de forma inmediata de Segovia, que es la primera señal de alarma de ese inconformismo con la situación en Segovia. Es una documentación que está incluso catalogada como tal. Cuando está ardiendo el Alcázar, se produce un apedreamiento de cadetes por parte de población civil de Segovia. Apedreamiento de cadetes que se volverá a producir en otro incendio, porque donde iban los cadetes terminaba habiendo un incendio sospechoso, cuando se incendie en las Navidades de 1868 la Academia de San Francisco, también en pleno proceso de insubordinación. Ahí es donde toca la Academia a fondo, ahí se produce una insubordinación de una escala enorme, se producen disturbios en Segovia perfectamente documentables. Descalabran a varias personas, etcétera, a varios cadetes, y se produce una crisis interna, que eso es interesantísimo, casi tan interesante como lo que desvelo del incendio del Alcázar, porque desvelo la correspondencia interna del brigadier subdirector Sebastián Prat, el que es un hombre totalmente destrozado, incapaz de hacerse con la situación, desautorizado, porque las expulsiones son inmediatamente revocadas por razón de Estado, según dice él textualmente, por las máximas autoridades de la nación, en esos momentos el ministro Prim, que era presidente del Consejo de Ministros también, y posteriormente el regente Serrano. Estamos hablando de las máximas autoridades y por supuesto las máximas autoridades revolucionarias
de la Revolución de Septiembre, de la Gloriosa. Bueno, pues son sistemáticamente, también en un proceso que se produce permanentemente, los jefes militares que intentan poner orden allí son desautorizados porque inmediatamente los cadetes que pertenecen a sagas militares de generaciones y generaciones, pues evidentemente no quieren tener enemigos dentro de la alta oficialidad, dentro de los altos jefes del ejército español. Y se produce esa desautorización, que es otro factor más que encona aún más la crisis del colegio y posteriormente academia. Bueno, toda esta parte de la historia y mucho más lo desvela Javier Monjas en su libro que ha estado a punto de no ver la luz, Javier. Sí, ha tenido un parto tan doloroso y tan difícil, casi como la propia historia del colegio. Hay un momento que casi si el Alcázar arde en un momento, el libro también ardió en un momento. El libro, cuando se estaba imprimiendo por una editorial de Segovia, la editorial de la librería Cervantes, pues se estaba imprimiendo ya desde hacía varios días. Estaba ya reservada el aula San Quirce para realizar la presentación el día 4 de diciembre, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de un día para otro anuló la edición, se ordenó el editor que se pararan las máquinas, se dio de baja en el ISBN, se dio de baja en el depósito legal y a todos los efectos el libro quedó absolutamente muerto. ¿Cómo si no existiera? Y algún día contaré lo que hay por detrás. Evidentemente es un libro que no ha gustado en determinados sectores, digamos, de las fuerzas vivas, y no solo militares, sino relacionadas con otros sectores de opinión y de influencia dentro de la ciudad. Algún día lo contaré. Ahora lo principal es hablar de historia, en mi opinión. Pero sí, efectivamente lo que pasa es que luego hubo un movimiento precioso de que varios libreros y libreras me animaron a sacar el libro junto con algunos particulares. Y entonces lo que hice fue, hubo que pagar otra edición, porque este es un libro que ha salido más caro que una edición Príncipe del Quijote si se hace un facsímil, porque se han pagado dos ediciones, la primera que no salió y la otra, ya corregida, sin logos de la editorial, que compré yo. Pero lo principal es que los segovianos conocieran una parte que hasta ahora se había ocultado y blanqueado de Segovia. Pero entiendo, Javier, que ha recibido presiones. Sí, y he recibido y negativas de personas a las que ofrecí presentar mi libro, que por cierto se presenta en el aula San Quirce el día 18 a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues personas que por la mañana te dicen que sí, que por supuesto, que hablamos por la tarde, porque ahora salgo de casa y por la tarde ya, una vez que han preguntado y tal, porque no conocían un poco la trastienda del asunto, pues ya te dice, ya sorpresosamente ya están muy ocupadas, etcétera. Me ha pasado, he tenido 3 o 4 casos y al final he dicho, mira, solo hará una presentación Blanca García de Antares, que va a ser quien va a hacer una pequeña presentación, y yo me enfrentaré encantado a las preguntas de quien quiera ir por allí y hablamos de historia, que es lo principal, de qué sucedió con el acueducto. El acueducto en la Alameda, cuando aún está ardiendo por retomar antes un poco tu pregunta, cuando aún está ardiendo el Alcázar, hay una insubordinación a gran escala de los cadetes que se reúnen en una asamblea clandestina en la Alameda, con un objetivo claro: no quieren irse a San Francisco, al cuartel de San Francisco, que era el que le habían habilitado, evidentemente, porque necesitaban algún sitio. Se produce un enfrentamiento con el director general de artillería, el Marqués de La Habana, y a partir de ahí pues la crisis crece. En 1844 hay un pelotón de artillería que recibe orden de disparar contra la multitud que está celebrando las fiestas de San Pedro y San Juan en la calle Mayor. En el 46 hay un enfrentamiento a gran escala con el ayuntamiento por destrozos en Alameda, que lo más importante es cómo llegan incluso a insultarse, a decir el ayuntamiento que si se cree que el colegio de artillería tiene, ellos dicen fuero, nosotros diríamos patente de corso. Es decir, hay un clima extraordinariamente enrarecido entre las dos. El ayuntamiento tolera, digamos, la permanencia del colegio porque tiene una carencia de recursos absoluta, la Segovia de la época, y no puede prescindir de nada. Y el colegio, en las comunicaciones internas que yo desvelo en este libro, lo que intenta por todos los medios es salir de Segovia, una ciudad a la que consideran hostil. Claramente, eso lo dice el general Serrano en uno de sus documentos. Importante también, Javier, me comentaba antes de comenzar la entrevista, bueno, no entiendo muchas veces, ¿no?, estas presiones que he tenido en estos meses antes de que saliera el libro a la luz, porque me considero un devoto tanto de la historia de España como de la historia militar también de nuestro país. Yo comento en el prólogo, y te lo comento a ti y se lo comento
a las personas que nos están escuchando. Yo puedo admitir que en España haya cientos o miles de personas que admiren tanto como yo la historia de España, su historia militar, sus militares, su historia heroica, tanto como yo, pero más que yo no creo que haya nadie, es un imposible categórico. O sea, entonces, tanto como yo, sí. Yo una de las cosas que hago en el libro es seguir la historia, qué pasó con estos chicos, que eran la escoria, se los califica muchas veces de escoria, se dice de ellos que tienen los más feos vicios e inclinaciones, provocan el caos absoluto tanto dentro de la academia como fuera de la academia o del colegio en su tiempo, pero lo que hago es seguir la historia de estos chicos. La mayor parte de ellos terminan con grandes carreras militares, incluso de héroes de otros países, como alguno de ellos que terminó de padre de la patria de la independencia cubana. Padre de la patria para los cubanos, para mí un traidor, y para un español. Pero lo que hago es seguir, y entonces fueron cosas que sucedieron, entre ellos una de las grandes, probablemente la gloria científica más grande que ha tenido el cuerpo de artillería, que es Isidoro Cabañes, que empezó como la peor escoria. Él es el que dirigía la asamblea, cuando el Alcázar estaba ardiendo, la asamblea clandestina en la Alameda. En la Alameda. Bueno, pues si quieren conocer más sobre historia, como bien ha dicho Javier, saber más sobre la historia, saber qué ocurrió con ese incendio del Alcázar de 1862, ya saben que el próximo martes 18 de diciembre a las 7:30 en el aula de San Quirce será la presentación oficial, por fin, como diría Javier, del libro. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlota. Un placer. Nos vamos a una segunda publicidad, no se muevan, enseguida estamos de vuelta.